Antes de empezar, síganme en Instagram, en la cual subiré vídeos cortos de terror, y en TikTok en el que voy a subir historias cortas. Les agradecería mucho. Gracias por ser mis suscriptores. No me permitieron hablar con el niño con alas. Mi hermano. Pero ya no me permitían llamarlo así. Mi madre dijo que se suponía que era un ángel. Excepto que yo sabía cómo eran los ángeles. Las versiones idealizadas de las películas y también las bíblicamente precisas. Era más bien como un cuervo, una horrible criatura parecida a un pájaro que parecía el cuerpo de un adolescente universitario mezclado con un pájaro enfermo. Mi hermano ni siquiera tenía nombre. Para mis padres, era como un gato callejero que los escogía. No lo querían ni lo querían en la casa. Por otro lado, también era un ángel. Una oportunidad única en la vida de observar algo que desafiaba las leyes de la física, con un poder como ningún otro. Él, al igual que mi hermana, era un niño perdido del cielo. Aquellos seres etéreos que habían caído hace miles de años y decidieron caminar sobre la tierra. Él me salvó la vida cuando era un bebé. Era tan joven que no lo recuerdo, pero a mi mamá le gusta recordarme todos los años en mi cumpleaños que no estaría viva si no fuera por los ángeles de nuestro ático, mi hermano y mi hermana adoptivos. Nací muy prematuro y tenía pocas posibilidades de sobrevivir una noche. Mamá dijo que oró sin parar, pidiendo un milagro, y que recibió la visita de los dos seres que me dieron la vida a través de su poder divino. Cuando salí adelante, mamá les rogó que se quedaran y me cuidaran hasta que tuviera la edad suficiente para valerme por mí mismo. Si pienso en mi primer recuerdo, son los ángeles cuidándome y cuidándome. En aquel entonces, en realidad parecían angelicales. O tal vez así es como los recuerdo. Mi hermano tenía unas alas blancas enormes, casi como las de un cisne, mientras que las de mi hermana eran más grisáceas. Solían sonreír y reírse tontamente, y durante un tiempo fuimos verdaderos hermanos. Pero a medida que fui creciendo, los vi menos. Mamá los arrastraba cuando estábamos en medio de alguna travesura y yo no los veía durante días, a veces semanas. Pensé que los ángeles finalmente habían volado de regreso a casa. Supongo que estaba triste. Quiero decir, era solo un niño pequeño y mis hermanos mayores habían desaparecido. Cuando comencé a escuchar ruidos en el piso de arriba, el sonido familiar de sus alas raspando contra las tablas de madera del piso y el techo desmoronado, mamá y papá me dijeron que mis hermanos ahora estaban dentro del ático. Era demasiado peligroso para ellos, así que estaban seguros arriba. Lo que significaba no poder jugar más con ellos y, especialmente, no poder mencionarlos más a familiares y amigos. Mamá era muy estricta conmigo. Son seres mágicos, Nini, me dijo una noche antes de dormir. Hay mucha gente mala por ahí que querrá a tu hermano y hermana por cosas malas. Así que tenemos que mantenernos en silencio al respecto, ¿de acuerdo? Fui a la escuela al día siguiente y dibujé una imagen de ellos dos jugando conmigo. Al final de la clase, mi profesor me llevó suavemente a un lado. ¿Estoy en problemas?, pregunté, y ella se rió, haciéndome un gesto para que me sentara. No estás en problemas. Solo quiero hablar sobre el arte que hiciste durante la clase. Me moví en mi silla, muy consciente de mi promesa a Mara. No me permitieron hablar de los ángeles en el ático. Es un dibujo muy bonito, Nini, dijo mi maestra, levantándolo. ¿Son ángeles? Asentí con entusiasmo. Son mis hermanos. Sus ojos se oscurecieron. Se reclinó en su silla. Oh, lo siento mucho. No quise, no, mis hermanos están vivos, dije. Son ángeles y viven en el ático. Recuerdo que su sonrisa era un poco exagerada. Se inclinó hacia adelante y me quitó el dibujo de las manos. ¿Tienen nombres? No, le dije con total naturalidad. No se permiten nombres. Su sonrisa vaciló levemente. ¿Cómo es que no se permiten nombres, cariño? La señora J era mi profesora favorita, por lo general, pero ya podía sentir su creciente inquietud. Hice como que no la veía clavar sus uñas en mi dibujo. Le dije exactamente lo que me dijo Mara. Porque son ángeles, dije riendo. No necesitan nombres humanos. La señora J asintió y me devolvió el dibujo. Cariño, sé que no debería preguntarte esto, probablemente me meteré en problemas, así que podemos mantener esto entre tú y yo. Asentí con la cabeza y se me hizo un nudo en el estómago. Tal vez había dicho algo incorrecto. Bueno. Cuando mi maestra se inclinó más cerca, su expresión se oscureció significativamente. Permítanme retroceder un par de meses. La señora J había estado ausente por un tiempo. Ella solía ser sonriente y colorida, siempre emocionada de enseñarnos. Pero regresó semanas después, distante y de alguna manera vacía. Sus sonrisas eran forzadas, e incluso entonces, sentada frente a mí con una sonrisa gigante, podía decir que mi maestra estaba angustiada. Me sentí culpable de que mis hermanos fueran ángeles y probablemente pudieran curar su dolor.
Las reglas de mamá nunca permitirían eso. Nini, ¿podrías decirme cómo son estos ángeles? Me encogí de hombros. Bueno, ¿tienen alas? No, Nini, dijo la señora J señalando el dibujo, pasando su índice por el rostro de monigote de mi hermana. Había dibujado su espeso cabello rojo con una mancha borrosa y con crayones, y los rizos de mi hermano en una nube marrón. Nunca vi sus halos, pero los había dibujado sobre sus cabezas, de todos modos, junto con grandes alas que parecían plumas. ¿Cómo son estos ángeles? Iba a responder, pero entonces mamá asomó la cabeza. Nini, es hora de ir a casa, cariño, le sonrió a mi maestra, quien para mi sorpresa, se guardó el dibujo en el bolsillo. Mamá definitivamente vio su intento de ocultar mi foto. Vi que su actitud se endurecía un poco, sus brazos ya se cruzaban sobre su pecho en actitud defensiva. Señora J, ¿hay algún problema? Mi maestra se puso de pie de un salto, fingiendo su sonrisa una vez más. Estaba hablando con Nini sobre su tarea. Mamá asintió lentamente, manteniendo la expresión. Lamento lo de tus hijos, se aclaró la garganta. Eran muy pequeños. Son mis bebés, dijo mi maestra con voz entrecortada. Estoy segura de que entiendes el dolor de una madre. Discúlpame, por favor. Estoy aquí si quieres hablar, dijo mamá. Todos sabemos que a Adam le gustaba probar drogas recreativas, la sonrisa de la señora J vaciló y vi que su papel de maestra había cambiado al de madre. No necesito tu compasión, espeto. Si soy sincero, si escucho a una persona más diciéndome que todo va a estar bien, me volveré loco. Gracias, pero no quiero sus disculpas. No quiero sus condolencias. Su voz se quebró y de inmediato quise darle un abrazo. Vi a mi profesora abrir mi computadora portátil, aparentemente ignorando a mi madre. Si vas a quedarte ahí parada y perder mi tiempo, te sugiero que te vayas. La señora J me miró a los ojos y frunció el ceño. La señora J sacó mi dibujo y lo dejó sobre el escritorio. Tu hija tiene una imaginación interesante. Los ojos de mamá se abrieron de par en par cuando tomó el dibujo. Envolvió su mano alrededor de mi muñeca y suavemente me sacó de la habitación. Cuando estábamos en el auto camino a casa, pregunté por qué mi maestra estaba tan molesta. Mamá no respondió durante mucho tiempo, dejándome ahogado en un silencio incómodo. Sabía que ella tenía el dibujo. Sabía que estaba en problemas. Esperaba que me diera un sermón, pero en lugar de eso, me compró helado de chocolate en un autoservicio. Mientras lo comía, ella se aclaró la garganta. La señora J perdió a sus hijos, dijo mamá, apretando con fuerza el volante. Ella quiere, no, anhela un milagro, y tú le diste esperanza con tu dibujo. Mamá lo sacó de su bolsillo y, para mi horror, lo rompió y lo arrojó por la ventana. Lo vi caer en un charco. La sonrisa dibujada a mano de mi hermano desapareció bajo el agua turbia. Nini, ¿le contaste a la señora J sobre tu hermano y hermana? No respondí, mientras el helado volvía a subir por mi garganta. Nini, dijo mamá otra vez. Negué con la cabeza. No, mentí, y cuando me miró con esa expresión, cedí. Solo dije que hay ángeles viviendo en el ático. Mamá asintió lentamente. ¿Dijiste que eran ángeles de verdad? No. ¿Te preguntó qué aspecto tenían? No me gustó el interrogatorio, tenía los ojos llenos de lágrimas. No lo sé, murmuré. No. Simplemente le gustó mi dibujo. Mamá frunció el labio. ¿Estás completamente segura, Nina? Porque si mientes, vendrán personas malas y se llevarán a tus hermanos. Ella solo me llamaba Nina cuando estaba en problemas. ¿Sí? Mamá se reclinó en su asiento y exhaló un suspiro de alivio. Eso es bueno, susurró. Me estremecí cuando se volvió hacia mí, agarró mis manos y las apretó con fuerza. Porque no podemos permitir que nadie nos los quite, ¿de acuerdo? Son tus ángeles, cariño. Después de ese día, ni siquiera se me permitió mencionar a los ángeles en nuestro ático. Si lo hacía, ya fuera intencional o accidentalmente, me enviaban inmediatamente a mi habitación. El problema era que, por más que me decían que no hablara de ellos o que ignorara por completo su existencia, yo me negaba. Estos dos, fueran ángeles o no, seguían siendo mis hermanos. Le conté a mi tía sobre ellos cuando tenía unos 10 años, durante la cena de Acción de Gracias. Fue un desliz de la lengua. Ella pensó que estaba bromeando. Todos estábamos compartiendo nuestros deseos para el año entrante, así que levanté mi vaso de jugo, imitando el brindis de mis padres, y dije, desearía poder volver a ver a mi hermano y hermana que están en el ático. La tía Jules bebió demasiado vino y capté la mirada que le lanzó a mi madre. Ya tenía mejillas de tomate y se reía demasiado para ser una mujer adulta. Mamá ya había puesto varios vasos de agua frente a ella, pero los ignoraba a todos. Freida, dijo riéndose entre dientes, moviendo las cejas. ¿Hay algo que debas decirme? Mamá bajó lentamente su vaso y apretó los labios contra el borde. Jules, sabes que mi hija tiene una imaginación hiperactiva.
Son más bien como amigos imaginarios. De repente, la tía Jule se enderezó en su asiento y su sonrisa se desvaneció. No es de eso de lo que quería hablar. Se volvió hacia mí y el color le desapareció de las mejillas. Nini, ¿por qué no subes a tu habitación? Necesito hablar con tu madre. No, está bien, yo también soy casi adulta, le sonreí a mi tía. Nina, tienes 8 años, gruñó papá, mientras comía montones de puré de papas. No me moví y me quedé obstinadamente quieto. Pensé que si me quedaba lo más quieto posible, los adultos no notarían que ya era hora de dormir. Nina, dijo mamá en tono de advertencia. Sube las escaleras. Subí las escaleras a regañadientes. Cuando intenté escuchar la conversación, escondida en las escaleras, papá me levantó y me llevó hasta mi habitación, donde me acostó. Pensé que podría permanecer despierto y aguzar el oído para escuchar la conversación, pero me quedé dormido. Me desperté porque algo húmedo me caía por la cara. Al abrir los ojos, me encontré mirando un único charco rojo que se acumulaba en el techo. Me senté y me pasé los dedos por la cara. Sangre. Cuando una pluma solitaria golpeó mi mejilla, salté de la cama con el corazón palpitando con fuerza. En lugar de llamar a mis padres, tomé mi silla rosa de mi tocador y la coloqué debajo de la mancha roja. Me subí de puntillas y arrastré los dedos por el color escarlata. Corrí el riesgo de golpear 3 veces. Para mi sorpresa, hubo respuesta. 2 golpes aislados. ¿Estás bien?, pregunté, presionando mi cara contra el techo para que pudieran escuchar mi voz. Otro solo golpe. No. Algo helado se deslizó por mi columna vertebral. Lo intenté de nuevo. ¿Estás herido? Sí, su voz era un suave sollozo. Salté, casi caí de la silla, al escuchar la voz tensa de mi hermano. Cuando realmente escuché, alejando todo el sonido de mi cabeza, el suave zumbido de la luz de mi habitación y a mis padres abajo discutiendo con mi tía, sus gritos atravesaron el silencio. Salté de la silla y casi inmediatamente escuché el sonido de sus movimientos, sus alas raspando el suelo. Nini, me lo imaginé presionando su cara contra el suelo. ¿Qué estás haciendo? Llegué hasta la puerta, con mis dedos alrededor del pomo adornado. Le voy a decir a mamá que estás herida, dije. ¿Necesitas ayuda? Espera, no. La urgencia en su tono me detuvo en seco. Es solo una ala rota, susurró. Estoy bien. Se curará. No sabía qué hacer, así que me quedé con él, en equilibrio en mi silla, durante horas. Le conté historias de mis libros favoritos y pareció gustarle. Incluso sabía los nombres de los personajes antes de que yo los dijera. Cuando me estaba empezando a dar sueño, saqué una manta de la cama y me dejé caer en la silla. ¿Cómo te llamas? No lo sé, dijo, después de una pausa incómoda. Mamá dijo que los ángeles no tienen nombre, dije. Correcto. Está bien, ¿puedo nombrarte? Escuché el sonido de él rodando hacia un lado. Seguro. Simba, declaré, mirando a mi león de peluche posado sobre mis almohadas. Se rió entre dientes y me di cuenta de que nunca había oído reír a un ángel. Sonaba igual que el mío. Ese no es un nombre propio. Peter, contesté frunciendo el ceño ante mi destartalada copia de Narnia. No, suspiró. No creo que sea yo. Cogí un libro al azar y lo hojeé. Bien, entonces, ¿qué tal Jude? Jude, murmuró el ángel, haciendo revolotear el nombre en su boca. Me gusta. Asentí con entusiasmo. ¿Qué pasa con nuestra hermana? Lily. El pequeño chillido provino de la propia niña ángel. Me gusta el nombre Lily, susurró. Me sentí orgulloso de finalmente ponerles nombre, y empezaron a sentirse más como hermanos para mí. Empecé a llevar comida al ático a escondidas. Al principio, solo galletas saladas y agua bendita de la fuente de mi madre. Pero los ángeles tienen hambre y tienen un gusto particular por los bocadillos y la comida chatarra. Al principio, metí la comida entre las grietas de las tablas del suelo para evitar que me atraparan, pero después me armé de valor y empecé a llevar hasta allí mi vieja Nintendo DS y un antiguo juego de Monopoly. Tuve que abrirme paso a través de un espacio sofocante, después de trepar una escalera de madera tambaleante y quitar con cuidado varias tablas anti-inundación para poder pasar. Sin embargo, una vez que terminé, sostenía con entusiasmo bocadillos y juegos, mis ojos se adaptaron al entorno y mi DS se deslizó entre mis dedos. Nunca antes había estado dentro del ático. Cuando pregunté qué había dentro, me dijeron que era para almacenamiento. Excepto que el almacén olía a antiséptico. ¿Podrías poner las tablas del suelo en su sitio? La voz temblorosa de Jude me sobresaltó. Tengo frío. Las 2 figuras desplomadas contra la pared me hicieron sentir un vuelco en el corazón. Jude y Lily. No los había visto desde que era niña, ya que me los quitaban de encima cuando jugaba. Había crecido con sus voces sangrando a través del techo y me los imaginaba mucho mayores. Pero todavía tenían la misma edad, exactamente la misma edad. Universitarios, o quizás mayores. De 20 y pocos años.
Los mismos ángeles que jugaban conmigo cuando era niña. Los dos estaban pálidos, de rostro demacrado, casi esqueléticos. Siempre pensé que sus alas eran hermosas y majestuosas, como de cisne, de otro mundo. Pero no era eso lo que recordaba. Sentía que mi respiración se hacía más pesada y un escalofrío me recorría la espalda. Ni siquiera estaba seguro de estar mirando a un ángel. Sus alas estaban destrozadas y hechas jirones, apenas unidas a sus espaldas, pesadas y claramente lastrando sus cuerpos. Cuando era niño, recordaba claramente las alas de mi hermano como perfectas. No había ninguna explicación de por qué estaban allí ni cómo. La explicación era que eran ángeles y que las leyes humanas no se aplicaban a ellos. Sin embargo, lo que estaba viendo sí tenía una explicación. Las alas de Jude no eran hermosos fenómenos inexplicables que brotaban mágicamente de su espalda. En la inquietante luz blanca que zumbaba sobre mí, pude ver exactamente dónde su columna desnuda sobresalía de su piel, dividiéndose en dos, donde horribles apéndices emplumados que parecían alas florecían, empalmados a través de una camiseta sucia. Me arriesgué a dar un paso hacia ellos y noté que ambos se ponían rígidos, como si fuera a hacerles daño. Mamá mintió. Eso fue todo lo que pude pensar. Dijo que tenían mantas, comida y libros. Dijo que estaban felices de quedarse encerrados en nuestro ático. Cuanto más tiempo tenía para pensar, para asimilar lo que estaba viendo, más me daba cuenta de que esa habitación encima de nuestra casa no era un lugar seguro para proteger a nuestros ángeles. La luz era dolorosa para los ojos, fluorescente y cruel. Las paredes y el techo eran de un blanco clínico. Clínico. Pero eran los propios ángeles los que no tenían sentido. Con lo que parecía casi un quirófano como telón de fondo, mis hermanos parecían fuera de lugar, atados con crueles cadenas que les mordían los tobillos y las muñecas. Uniéndolos a las paredes mismas, a los cimientos que mantienen unida la casa, di otro paso adelante. Algo sobresalía del brazo de mi hermana, un tubo largo de plástico que la alimentaba. Íntimamente. Vislumbré riachuelos de cuentas rojas bajando por la espalda de Jude, otro tubo más largo, esta vez lleno de un líquido transparente, que sobresalía directamente de la incisión tallada donde su columna se dividió en dos. Fingí no ver la abrazadera de metal introducida a la fuerza en trozos de carne ensangrentada, sus alas temblando, las plumas individuales intentando contraerse, intentando extenderse y plegándose en aletas grotescas. Lily estaba sentada torpemente, de espaldas a la pared, con el pelo rubio rojizo colgando sobre sus ojos parpadeantes. Vi un solo tubo de plástico pegado a su brazo. Parecía estar en mejores condiciones, sus alas se desplegaron fácilmente cuando retrocedió arrastrando los pies y abrió los labios. Mamá y papá no estaban protegiendo a los ángeles desde afuera. Estaban experimentando con ellos. Está bien, murmuró Jude, dándole un ligero codazo a la niña. Es solo Lily. Los ojos cansados de Lily encontraron los míos, sus ojos entrecerrados luchaban por mantenerse despiertos. Lentamente, me arrodillé frente a ellos, con los ojos escociendo. Aparté el sucio cabello castaño de los ojos soñolientos de mi hermano. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, hizo un débil gesto hacia la DS que dejé caer al suelo. Su voz era un murmullo arrastrado y mi mirada se dirigió al tubo que sobresalía cruelmente de su columna vertebral. ¿Tiene Mario ahí? Su pregunta me tomó por sorpresa. Me arrastré hacia atrás, agarré la DS y limpié el polvo de la pantalla. La encendí y sus ojos se iluminaron. No, levanté la consola para que pudiera ver la pantalla. Pero tengo Nintendox. Jude sonrió, aunque no esperaba ver incisivos afilados sobresaliendo de sus encías. Suena divertido. Extendió sus muñecas encadenadas. ¿Quieres jugar? Tenía tantas preguntas, pero en ese momento, al ver las arrugas en la expresión de mi hermano, mientras él sufría, me tragué mis palabras. Jugué con ellas hasta que el cielo se oscureció. Cuando estaba empacando, no pude resistirme a seguir adelante, con el corazón saltando en mi pecho. Intenté sacar el tubo de su columna vertebral, pero sus alas se sacudieron y sus ojos se abrieron de par en par. ¡No! Gruñó como un animal y me quedé paralizada. Jude se alejó arrastrando los pies, agitando las alas, luchando por escapar de la abrazadera. Su respiración salía entrecortada, y sus uñas, casi como garras, se arrastraban por las tablas de madera. No me toques, joder, escupió. ¿Lo entiendes? No me moví y su expresión se suavizó y sus dientes se retrajeron. Lo siento, dijo. Es solo que, huele, terminé por él, ahogándome en mi propio sollozo. Mi mamá y mi papá te están haciendo daño. Jude no respondió por un momento, antes de levantar bruscamente la cabeza. ¿Recuerdas aquella vez que querías volar? Saltaste de la litera, te rompiste el brazo y corrimos a buscar a tu mamá. Te amamos y nos preocupamos por ti. Pero ahora también necesitamos ayuda. Asentí. ¿Tienes papel y bolígrafo? Lo hice. Traje un cuaderno lleno de dibujos para colorear.
Asentí y le entregué una hoja de papel en blanco y un crayón. Jude garabateó un número y me lo entregó. ¿Puedes llamar a este número?, susurró. Asentí. ¿Por qué? ¿Es parte de tu trabajo como ángel? Su expresión se arrugó, pero reemplazó la confusión con una sonrisa. Sí. Es un trabajo. Se inclinó hacia atrás, haciendo una mueca de dolor cuando sus alas rozaron el techo. He estado aquí tanto tiempo protegiéndote que necesito cuidar a todos los demás niños. Jude, se quejó Lily, dándole un codazo cuando él puso los ojos en blanco. Déjalo ya. ¿Por qué? Su sonrisa era amarga. ¿No estamos simplemente haciendo nuestro trabajo? Esa noche, salí del ático con una misión y me sentía optimista. Iba a llamar al número especial del ángel y ayudar a mi hermano a hacer su trabajo. Mamá estaba preparando la cena, así que fue fácil distraerla. Hice un gran alboroto por el postre, y mientras ella se quejaba para sí misma, sacando ingredientes para las galletas del armario, saqué el teléfono de mi madre de su bolso, me encerré en el baño y marqué el número. Estaba tan emocionada que tenía los dedos húmedos. El tono de marcado sonó en mi oído, antes del sonido de alguien contestando. Hola. Antes de que pudiera hablar, mamá abrió la puerta y me quitó el teléfono de las manos. Nini, ¿qué estás haciendo?, preguntó, disculpándose con el destinatario. Sí, hola. Lo siento mucho, mi hija te llamó por accidente. Me miró fijamente con una mirada asesina antes de alejarse, con el teléfono en la oreja. No tengo idea de cómo consiguió tu número. Que tengas una buena noche. Mamá no se enojó. En cambio, me hizo galletas. Estaba mordisqueando un chocolate cuando ella se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados. Nini, te voy a hacer una pregunta y me vas a decir la verdad. Estaba haciendo un trabajo, dije mientras mojaba mis galletas en fondant. Ella frunció el ceño. ¿Estabas haciendo un trabajo? Asentí. Uno de los ángeles me dio un número de ángel para que pudiera hacer su trabajo por él. Mamá frunció el labio. Está bien, entonces, ¿puedo tener el número del ángel? Cuando dudé, suspiró. Nini, estoy segura de que preferiría que un adulto hiciera su trabajo por él. Me tendió la mano. Cariño, no quiero volver a pedírtelo. Se lo entregué, y de repente las palabras se me ahogaron en la boca. ¿Por qué les haces daño? Mamá parecía desconcertada y abrió mucho los ojos. Nini, ¿por qué carajo crees que les estamos haciendo daño? Los vi, dije con la voz entrecortada. Les estás haciendo daño a sus alas. Mamá me abrazó y me descubrí destrozándome, enterrando la cabeza en su pecho. Nina, cariño, estás muy equivocada, susurró, rodeándome con sus brazos. Están enfermos, murmuró mamá en mi hombro, pasando sus dedos por mi cabello. Cuando te devolvieron la vida cuando eras un niño, estaban tan débiles que no podían volar. No te lo dijimos porque no queríamos asustarte. Asentí, apretando a mi madre contra mi pecho. Todo tenía sentido. Estaban arreglando sus alas. Tu padre y yo hemos estado intentando salvarlos, murmuró. Por supuesto, como son tan poderosos, no tenemos más opción que tomar medidas adicionales, que, sí, incluyen encadenarlos. Se apartó del abrazo y secó mis lágrimas. Nina, tienes que entender que son extraordinariamente poderosos y que solo las cadenas empapadas en agua bendita pueden detenerlos. Cuando eran más jóvenes, eran más débiles y menos destructivos. Pero, como viste, se están volviendo más fuertes cada día. Sentí una punzada en el pecho. Entonces volarán lejos, susurré. Mamá frunció los labios, pero asintió y me dio otra galleta. Entonces volarán. No visité a los ángeles por un tiempo después de eso. Creo que una parte de mí les tenía miedo de su poder destructivo. Pero luego los extrañé. Así que tomé algunos bocadillos de la cocina, un puñado de juegos de DS que sabía que a Jude le gustarían y salí sigilosamente de mi habitación, en dirección al ático. Excepto cuando subí las escaleras tambaleantes, las tablas sueltas del piso que conducían al ático habían sido reemplazadas. Se me ocurrió decírselo golpeando el techo. Pero cuando regresé a casa de la escuela, subí corriendo a mi habitación y me encontré con que mi habitación estaba fuera de los límites. Estamos redecorando, dijo mamá sonriendo alegremente. Por ahora, dormirás en nuestra habitación. No tuve forma de comunicarme con ellos. Cuando terminé mi habitación, tenía un techo nuevo. Golpeé toda la noche, balanceándome en mi silla, esperando una respuesta. Nunca conseguí uno, pero sí los escuché. En mitad de la noche, sus gritos de dolor se filtraban por las paredes y me mantenían despierto. Vi su sangre filtrándose por las paredes, el techo, las plumas sueltas que ahogaban el aire, como si nuestra casa sintiera su agonía. Cuando me levanté de la cama, pisé pedazos de sus alas que me pincharon los pies descalzos. Abrí el grifo para lavarme la cara, pero en lugar de eso, la sangre corrió espesa y manchó la porcelana. Debían estar tan enfermos que casi parecían humanos.
Escuché sus lamentos, sus súplicas de muerte y me pregunté si le estaban preguntando a su padre. Dios. Mamá me dijo durante el desayuno que los ángeles estaban mortalmente enfermos. Me pidió que rezara por ellos y lo hice, inclinada sobre mis copos de nieve. Oré para que su padre los escuchara y los salvara. Como si me hubieran salvado. Finalmente, sus gritos cesaron. Papá dijo que finalmente estaban estables y mi madre estalló en lágrimas. Cuando llegué a la preadolescencia, y luego a la adolescencia, me olvidé de ellos. Todavía era consciente de los ángeles enfermos en mi ático, pero siendo adolescente, supongo que estaba más interesado en experimentar con mi sexualidad y pasar tiempo con amigos. Pero eso no significa que no existiera. Cuando tenía 18 años, me fui a la universidad, pero seguí visitándola durante las vacaciones. Por fin los volví a ver. Era difícil ignorar al niño con sus destrozadas alas blancas que sobresalían de su columna vertebral y la abertura en su camisa mientras se arrastraba escaleras abajo y se coló en nuestro refrigerador. No estaba seguro de cuál era esta versión de Jude. Era diferente al que conocí en el ático. Ese niño todavía parecía un humano y todavía sentía dolor. Este tipo tenía uñas que parecían garras y una columna vertebral retorcida que sobresalía de su espalda, lo que lo hacía parecer más un pájaro. Pero sus alas eran más grandes y su columna vertebral estaba oculta por una camisa empapada en sangre que se le pegaba al cuerpo. Siempre estaba encorvado, moviéndose lentamente, sus rasgos una vez humanos oscurecidos por un cabello espeso y oscuro que cubría sus ojos. Traté de ignorar la suciedad atrapada entre sus dedos y el rastro escarlata desde el refrigerador hasta la puerta. Ni siquiera me reconoció y metió su cara directamente en un pastel glaseado que hizo mi madre. Lo observé, hipnotizado y tal vez un poco disgustado, mientras masticaba el pastel, levantaba la cabeza y se lo tragaba, exactamente como vería a un cuervo comiendo pan. Cuando sus ojos me encontraron, estaban pequeños y equivocados, casi vacíos. Él me ignoró y se puso de puntillas para husmear en el armario. Jude, me encontré pronunciando su nombre, y me pareció y sonó extraño. Él no respondió y abrió una bolsa de barras de chocolate. Estaba devorando una barra de Snickers cuando me volví hacia él, tragando bilis. La enfermedad de Judas realmente lo había convertido de un ángel a algo más. Su cuerpo era más bien una contorsión grotesca de ángel y humano. Sus huesos sobresalían en lugares extraños, sus alas eran mucho mejores y más resistentes, pero mucho más afiladas, cada individuo tan afilado como la punta de una aguja. ¿Cuántos años tienes? Pregunté con naturalidad. Tengo casi 19 años y tú los has tenido casi toda mi vida, pero también eres un ángel, así que eso te convertiría en algo así como viejo. Fue una broma, esperaba que hubiera conservado el humor que tenía cuando era niño. Recordé haberle contado un chiste y él realmente se rió, con una risa verdadera y apropiada. Jude, dije de nuevo. Se giró y un poco de chocolate le cayó por la barbilla. Me di cuenta cuando inclinó lentamente la cabeza y sus ojos pequeños y brillantes se movieron nerviosamente. Él no podía entenderme, o al menos, le costaba entenderme del todo. Noté que sus ojos estaban pegados a mis labios. Estaba leyendo mis palabras. Me levanté lentamente. Mamá y papá estaban en la tienda, así que no tenía mucho tiempo. Si tienes alas, ¿por qué no vuelas? Jude arrastró su cuerpo tembloroso hacia la puerta, con los brazos llenos de bocadillos. No esperaba que se riera, con un brazo extendido, las uñas enroscadas agarrando la puerta, con el otro agarrando papas fritas saladas. Su risa era extraña, ya no era humana, sino más bien un graznido parecido al de un pájaro. En lugar de hablar, me saludó con su barra de chocolate y se alejó, todavía cantando para sí mismo. 2 semanas después, vi a Lily. Sus alas eran más grandes que ella, monstruosos apéndices grises que le partían la columna en dos. La ropa de Lily apenas se ajustaba a su cuerpo esquelético. Ella estaba encorvada, con una sola cadena enrollada alrededor de su tobillo. Fue directamente al grifo de la cocina y abrió el chorro de agua, tragando con avidez, mientras sus dientes, parecidos a colmillos, perforaban la plata. Cuando cayó de rodillas, con el peso de sus alas, no pude soportarlo más. Abrí de un empujón la puerta que daba al patio. Vete, logré decir con voz entrecortada, señalando hacia afuera. Vuela. No se lo diré a Mara. Vi su anhelo de libertad, la desesperación frustrando su intento de sonreír. Ella asintió y se dirigió directamente hacia la puerta. Sus alas no eran lo suficientemente fuertes, así que agarré cinta adhesiva y las reforcé tanto como pude. Me quité la chaqueta y se la tiré sobre los hombros, atrayéndola hacia mí para abrazarla. Ella no habló. No creo que pudiera, su cuello era más estrecho, más parecido al de un pájaro, ni siquiera estaba seguro de si todavía tenía cuerdas vocales. Vete, dije, a medio camino de la puerta. Iré a buscar a tu hermano. Con una sonrisa rota, cruzó el umbral.
Estaba tan cerca del aire frío en su piel, de la luz del sol reflejándose en sus ojos grandes y esperanzados, llenos de lágrimas. La vi extender sus alas, volando hacia arriba, llamaron a la puerta principal y entré en pánico y cerré la puerta. Vámonos. Susurré. Hola. Pasos. Ellas no eran mi madre. Freida. La puerta de la cocina se abrió de golpe y apareció una cara demasiado familiar, seguida de un grito de dolor. Serena. Me tomó medio segundo darme cuenta de que mi antigua maestra de primaria estaba parada en la puerta, con sus ojos frenéticos clavados en Lily. La vi avanzar lentamente, tropezando, con las manos cubriéndose la boca. Serena, sollozó. Oh, Dios, mi bebé. Su labio comenzó a curvarse y sentí su grito arraigado en mi cráneo, su mirada fija en las alas de la niña. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Estallido. En el tiempo que tardó el ángel en caer al suelo, y su madre en seguirlo, la realidad me golpeó como una ola helada. Lily salió al patio y el color escarlata se extendió a su alrededor. Ella no era un ángel. Nina. Mamá estaba en la puerta con una escopeta en sus manos. A su lado estaba Jude, con los ojos desorbitados y la boca amordazada por la mano de mi madre. «Mamá», preguntó Jude con voz apagada. Su mirada se encontró con la de mi maestra, tirada en el suelo. Su expresión se contorsionaba y se volvía salvaje. Se lanzó hacia adelante y su grito de pájaro se volvió más humano, parecido al chillido de un niño. Mamá lo tiró hacia atrás y le tapó la boca con la mano. «Mamá». La observé, paralizada, mientras ella se giraba hacia él y le ponía la pistola entre las cejas. «Quédate quieto», espetó, mientras le pasaba el cañón de la pistola por la espalda desnuda. Mamá vio su mirada penetrante hacia la libertad y lo obligó a arrodillarse. «Muévete y le disparo». Ella se giró hacia Lily, quien no se movía. Cayó de rodillas y levantó lentamente las manos. «Está bien», dijo mi madre con voz entrecortada. «Quiero dejar bien claras varias cosas». En 2 zancadas, ella se cernía sobre mi maestra de escuela primaria. La vi clavar el cañón de la pistola en la cabeza de la mujer y volarle los sesos por todo el suelo de la cocina, dejando restos de sangre escarlata y rosa carnosa que decoraban mis zapatos. Los ángeles no reaccionaron. Lily yaciendo en su propia sangre, y Jude mirando con ojos muertos a su madre. No podía respirar. Me di cuenta de que había vomitado encima, pero no recordaba haberme movido, solo el espeso lodo ácido goteando por mi cara. «No tienes madre», le espetó mamá a Jude. «Eres un ángel caído que descendió del cielo hace miles de años y ahora camina por la tierra». La observé mientras sostenía en sus brazos el rostro del niño. «Salvaste a mi hija. Fuiste mi milagro perfecto». Los ojos de mamá estaban maníacos y su sonrisa se amplió. Ella apretó su agarre, obligándolo a mirarla. «¿No es así?» Él no respondió y frunció el labio. Mamá se rió en su cara. «Adam, eras el peor enemigo de tu madre», dijo, con rencor destilando en cada palabra. ¿Sabes cuánto le molestó ver a su propio hijo hacerse daño delante de ella? Su mirada se dirigió a Lily. «Serena era una puta», espetó. «Todos los días veía y escuchaba a tu madre quejarse de ustedes dos. Robaste dinero para comprar drogas, vendiste su auto e incluso usaste su medicación para satisfacer tu repugnante y asqueroso hábito. Serena se acostaba con cualquiera y tu propio padre te llamó una desgracia. Sinceramente, Adam, debería haberte dejado en esa habitación de hotel». Ella lo agarró con más fuerza y sus uñas cuidadas se clavaron en su piel. «Inconsciente, babeando, con una aguja clavada en tus venas». «Qué patético». Él lanzó un grito agudo, más parecido al de un cuervo, tratando de zafarse de su agarre inquebrantable. «Debería haberte dejado destruir tu cuerpo, dejar que tu madre te encontrara inconsciente otra vez». Mamá dio un paso atrás, admirándolo. «Te di alas para salvarte», susurró. Papá entró por la puerta, ya cargando lejía y una bolsa para cadáveres. Mamá debe haber sabido que mi maestra planeaba visitarnos. Creo que este era el punto donde debía hacer algo. Pero me quedé congelado, de pie entre un charco de sangre y pedazos astillados del cráneo de mi maestro. Papá llevó a los ángeles de vuelta al ático y yo me quedé con mi madre. «Tráeme un balde», dijo, como si deshacerse de un cadáver fuera algo normal. No hablé con mi madre. En lugar de eso, agarré mi mochila y salí de la casa. Fui directo a la oficina del sheriff y le dije directamente que había presenciado un asesinato y que 2 estudiantes universitarios desaparecidos estaban en el ático de mis padres. No creo que me creyeran al principio. No debería haber empezado diciendo, creo que mi madre convirtió a 2 estudiantes universitarios desaparecidos en ángeles. Oficialmente, Adam y Serena tendrían 39 años. No tenía muchas ganas de intentar explicar en qué se parecían ambos a adolescentes. Aún así, me senté en la parte trasera del coche patrulla y seguí a una docena de policías hasta mi casa, que estaba vacía.
Mamá y papá se habían ido y, cuando los policías entraron en el ático, solo había un espacio de almacenamiento. Los ángeles no estaban a la vista por ninguna parte. Los policías no tardaron mucho en empezar a señalarme con el dedo. Me llevaron de nuevo a la comisaría y, después de interrogarme y sermonearme sobre perder el tiempo de la policía, me liberaron. Sin otra opción que volver a casa, comencé mi búsqueda. Jude y Lily tenían que estar en algún lugar, escondidos. No podía imaginarme a mis padres huyendo con dos ángeles genéticamente modificados. Empecé en el ático, donde lo único que pude encontrar fueron cajas viejas, juguetes antiguos y un DS. Mamá y papá eran buenos cubriendo sus huellas. Al llegar a la habitación de mis padres, no había nada de importancia hasta que me metí debajo de su cama. No había nada debajo, pero había un bulto en la alfombra. Otra tabla del suelo suelta. Esta me llevó a un agujero poco profundo lleno de documentos. Al extenderlos por el suelo, encontré los nombres de Adam y Serena. Mamá y papá estaban documentando su progreso. Día 1. Los sujetos están tranquilos. Se les administran bloqueadores neuromusculares. Voy a intentar hacer una incisión en la columna vertebral de la S1. Informaré sobre los avances. Hasta ahora, todo parece estar bien. Fueron 19 años de investigación y procedimientos. Pero no se detuvieron tras Adam y Serena. Encontré archivos antiguos de hace años, de cuando eran bebés. Nombres que siguieron existiendo. Nathan. Lirio. Carlota. Mateo. Jesse. Vencedor. Evangelina. Algo enfermizo se deslizó hasta mi garganta. Si mis padres hubieran estado experimentando con todas esas personas, ¿dónde estarían ahora? Obtuve mi respuesta cuando investigué más profundamente sobre los viejos temas. Se estampó fallido. Un mar de rojo. Al adentrarme más en la caverna poco profunda, mis dedos rozaron algo cálido. Algo húmedo y suave, casi como plumas. Me retiré, y como si estuviera vivo, como si pudiera sentir, el suelo retumbó debajo de mí y escuché ese suave grito una vez más. Ese lamento. No pude evitarlo. Salté, rompí las paredes de la habitación de mis padres y di un paso atrás cuando la pintura se volvió resbaladiza y las plumas húmedas y ensangrentadas se pegaron a mis palmas. Cuando un solo ojo me miró parpadeando, me tambaleé hacia atrás, con el corazón en la boca. Mamá tenía razón, pero también estaba equivocada. Mintió sobre casi todo. Jude y Lily no eran ángeles. No me salvaron cuando era un bebé. Jude y Lily son el exitoso intento de mis padres de reemplazar lo que vive dentro de nuestras paredes. Creo que el ángel sobre el que se construyó mi casa, cuyos huesos están hechos de sus cimientos, cuya sangre salpica nuestras paredes, está molesto. Creo que quiere que sus hijos, todos sus hijos, del pasado y del presente, regresen. Ya empezó a llorar, las paredes sangran. Su techo se está desmoronando y los pisos se están derrumbando. El ángel susurra en mi oído, un lenguaje que tuerce y contorsiona mis pensamientos. Esta cosa me está amenazando. Si no le devuelvo a sus hijos, me matará. Pero no puedo evitar preguntarme si está tratando de decirme algo. ¿Están todavía dentro de nuestra casa los que fracasaron? Estoy actualizando esta publicación antes de publicarla completa. Anoche no pude dormir. Llevo horas con un dolor agonizante. Los rayos recorren mi maldita columna vertebral de arriba a abajo. Metí la mano debajo de mi camisa para aliviar la tensión, solo para arrancar una sola pluma de mi cuerpo. Lo que mis padres le hicieron a Jude, Lily y todos esos niños, ¿soy su próximo sujeto?